todas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar participando de esta actividad del Centro de Actualidad Tributaria, donde vamos a estar compartiendo con los doctores Fernando Díez. Mi nombre es María Sol. Cuando quieran realizar alguna terminan la presentación, y también queríamos comentarles que al final que la doctora Silvina Coronelo dio lugar a su obra Tutela Judicial, par la editorial, así que en ese sentido también extiende. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aguardemos un segundo que vamos a estar muteándolos. Ahí está, perfecto. Ahí creo que hemos resuelto el tema de sonido. Bueno, como habrán visto en el flyer de la presentación de esta jornada, el tema que voy a conversar con ustedes es presunciones en materia previsional y el impacto que ha tenido la ley de bases sobre esta materia. Voy a permitir compartir con ustedes una presentación. Ahí está. Como la modalidad que estamos utilizando el día de hoy es híbrida, también me voy a dirigir un poco, es complicado esto de hablar al Zoom y hablar a los presentes. Estoy perfecto, ¿no? Bueno. No podemos, claro, estamos tratando de a ver si unificamos. No, pantalla no tenemos, Roberto. Pero bueno, yo igual les voy a comentar y comentando a viva voz lo que estamos viendo con la gente. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que en materia de procedimiento, una de las cuestiones más complejas a la hora de analizar la jurisprudencia es el tema de las presunciones. Y esto obviamente sucede al igual en el procedimiento previsional. Previo a analizar lo que es las presunciones en sí en la materia, me gustaría recordar un poco las normas y competencias que funcionan en lo que es el procedimiento previsional. Rápidamente, recordarles que en el año 93, en su momento la DGI, por entonces la DGI, luego AFIP-DGI y hoy ARCA-DGI, tiene la facultad de verificar, fiscalizar, recaudar y ejecutar los recursos nacionales de la seguridad social. Importante también tener presente que la ley 26.063, que es del 9 de diciembre del 2005, estableció en el artículo 2 el principio general para la liquidación y cuantificación de las obligaciones tributarias previsionales. Pone, al igual que en materia impositiva, en cabeza del contribuyente, que en nuestra materia, por excelencia, el contribuyente es el empleador, quien va a presentar sus declaraciones juradas, declarando hecho y base imponible a través de la declaración de sus trabajadores, y es el sistema de autodeclaración que nos permite luego, al igual que en materia impositiva, establecer cómo funciona el sistema. Y este sistema está previsto en el artículo 2 de esta ley, estableciendo el principio general, sistema de autodeclaración, y también reservándole facultades para verificar y fiscalizar a la administración tributaria que cuando el contribuyente no declare o bien declara en forma inexacta, va a proceder a hacer lo que se denomina la determinación de deuda, lo que nosotros conocemos en materia impositiva como determinación de oficio. ¿Por qué hago esta introducción? Porque es importante recordarles que en materia previsional, a la hora de determinar de oficio la deuda por parte de la administración, no se aplica el artículo 17 de la ley 11.683. ¿Está bien? Lo que nosotros conocemos como vista, descargo, resolución determinativa y luego régimen recursivo del artículo 76 no es aplicable en materia previsional. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy relativo a las presunciones está dentro de un marco de un procedimiento diferente. Este procedimiento actualmente se encuentra regulado por el artículo 11 de la ley 18.820, que a su vez se encuentra reglamentado por dos resoluciones generales de AFIP, la 79 del año 98 y la 3739 del año 2015. Esto genera una complicación, una complejidad en el tema, porque en materia impositiva nosotros nos encontramos frente a un proceso único de determinación de oficio. En cambio, en materia previsional tenemos tres
procedimientos de determinaciones de oficio o liquidación administrativa de la deuda, y esto genera una complicación. Bueno, teniendo en cuenta esta información y además, para concluir con lo que es la introducción, recordarles que el Ministerio de Trabajo, a raíz de una ley que se dictó en el año 2004, la ley 25877, de marzo del año 2004, con vigencia a partir del 1 de abril de ese año, le otorga facultades concurrentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Para qué? Para verificar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las obligaciones previsionales, y en caso de detectar algún incumplimiento o alguna inobservancia al cumplimiento del régimen de declaración, proceder a aplicar una sanción formal. ¿Está bien? ¿Por qué cuento esto? Porque cuando veamos al final de mi exposición fallos de la Cámara Federal, van a ver que en algunos casos son sanciones de multa aplicadas por el Ministerio de Trabajo y en otros casos determinaciones de deuda donde la FIP fue, o en ese caso la FIP, hoy ARCA, la encargada de llevar adelante el procedimiento contra el contribuyente. Bueno, teniendo en cuenta esto, aquellos que no están muy metidos en la materia van a encontrar al final de la exposición un material que van a poder descargar, donde van a encontrar que el esquema de procedimiento ante la FIP y el esquema de procedimiento ante el Ministerio de Trabajo. Acá les establecí un procedimiento similar, ahora estamos logrando verlo ya en vivo, van a encontrar lo que es el procedimiento esquemáticamente, tiene, al igual que en materia impositiva, 3 etapas bien claras: actas de determinación de oficio o aplicación de sanciones, luego va a tener un proceso de impugnación, que se llama impugnación administrativa, y solamente voy a recordar 3 diferencias esenciales, en mi opinión, respecto a la parte impositiva, que todos se tienen muy arraigado. Primer tema para tener en cuenta es que el plazo de impugnación de las actas de determinación de oficio por parte de ARCA o aplicación de sanciones es de 15 días hábiles administrativos improrrogables. Diferencia fundamental porque en el artículo 17 el plazo es prorrogable a petición de parte. Y esto, conjuntamente con la segunda diferencia, es muy importante. ¿Por qué? Porque en materia impositiva, si yo no formulo descargo, la administración debe dictar un acto resolutivo, debe dictar la resolución determinativa de oficio y aplicar la sanción en consecuencia. Y el contribuyente, aun cuando no haya presentado descargo, tiene la posibilidad de interponer los recursos previstos en la ley. En cambio, en materia previsional, es fundamental que recuerdes que si el contribuyente no impugna dentro de los 15 días hábiles administrativos improrrogable, la deuda o la sanción queda firme, librándose boleta de deuda en los términos del artículo 92 de la ley. Y por último, otra diferencia que creo que todos conocemos, pero por la duda remarcarla: no es alzada el Tribunal Fiscal en materia de seguridad social. La alzada en todo el territorio de la República Argentina es la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en Lavalle 1260, que es decir, todas las impugnaciones que se resuelven en el país terminan concluyendo en la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en Capital Federal. Bueno, ahora sí entro al tema de hoy, que es las presunciones. El tema de presunciones es un tema que viene hace muchos años debatiéndose en la jurisprudencia, y les voy a hacer muy claro. Ahí tienen presunciones de la existencia de contrato de trabajo. Esta toda la vimos los que estudiamos derecho, artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que hace que el hecho de una prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas se demostrase lo contrario. Esta fue la herramienta que utilizó la FIP, digo bien, la FIP, no ARCA, porque estoy hablando de tiempos atrás, para que si había correlatividad en las facturas emitidas por una persona hacia otra, o detectaba una persona trabajando para otra, directamente producía un cargo, es decir, determinaba la deuda o el Ministerio de Trabajo aplicaba una sanción. ¿Está bien? Recuerden que el Ministerio de Trabajo no puede determinar deuda. Cuando detecta una diferencia, aplica sanción formal y remite las actuaciones a la Administración Fiscal para que proceda a hacer la determinación de deuda. Esto generó un primer debate, donde, en primer lugar, la Cámara Federal dijo, bueno, vamos a hacer lugar, pero luego le empezó a poner un freno a estas determinaciones de deuda, porque decía, no, miren, el plexo normativo laboral está previsto para que las utilice en el caso de la desigualdad jurídica existente entre el empleador y el empleado. Por lo tanto, la presunción está prevista para que el empleado, que está en un rango inferior, en una diferencia jurídica, pero la FIP no la tiene respecto al contribuyente. Por lo tanto, ¿por qué utiliza una presunción que no le corresponde? ¿Qué hizo frente a esos embates de fallos?
Rápidamente el legislador, en el año 2005, saca la ley 26.063 y establece dentro de lo que es la ley previsional el artículo 4, copia prácticamente la presunción del artículo 23 como artículo 4. Ella lo incorpora a lo que es la seguridad social. Por eso la ley 26.063 se la denominó ley de presunciones, porque estableció todo el marco. Teniendo en cuenta esto, algunas consideraciones de las presunciones en materia previsional que establece la ley 26.063 son tres cuestiones que creo que son importantes remarcar. En primer lugar, solamente funcionan en caso de inexistencia de prueba directa y están establecidas siempre con la posibilidad del contribuyente de poder probar en contrario. Son presunciones relativas, ¿está bien? Ninguna de las presunciones establecidas en la ley 26.063, que establece presunción general, que es la que vimos en el artículo 4, pero establece otras presunciones particulares en el artículo 5 que hacen a la cantidad de trabajadores, conocido como IMT, indicador mínimo de trabajadores, o bien con respecto a la fecha de ingreso o a las horas trabajadas o a la remuneración percibida, son presunciones particulares del artículo 5. Todas estas presunciones, cuando se establezca una determinación de oficio sobre la base de estas presunciones, no podrán ser tenidas en cuenta por los jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito. ¿Está bien? Esto es fundamental y también es interesante que el artículo 6 de la 2673 decía, si no estuviese firme esa deuda determinada sobre base presunta, no podrán trabar embargos preventivos. Es decir, no podría aplicarse el artículo 111 de la ley 11.683 para poder trabar medidas cautelares. Bueno, ¿qué pasa? El año pasado, el 8 de julio del año 2024, se dicta lo que nosotros conocemos la ley de bases, la ley 27.742, con vigencia a partir del día siguiente, y hace una modificación sustancial del artículo 2 y artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. ¿Está bien? Esto seguramente lo hemos leído, todo, pero ¿en qué repercute? Porque el ámbito de aplicación del artículo 2 dice, las disposiciones de esta ley, ¿qué ley? La ley de contrato de trabajo, no será de aplicación a las contrataciones de obra, servicio, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, si vos tenés celebrás un contrato de obra o de locación de servicio, queda excluido de la ley de contrato de trabajo. Y esto además hay que conjugarlo con la presunción del artículo 23, que se le pone una limitación muy fuerte. El artículo 89 de la ley 27.742 sustituye el artículo 23, deja la presunción, pero dice, perdón acá, voy a leer textualmente, dice, la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obra o de servicios profesionales o de oficios. ¿Está bien? Esto incorpora una frase de oficios y se remitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme a los sistemas bancarios determinados en la reglamentación correspondiente. ¿Por qué es importante esto? Porque la misma norma dice, dicha ausencia de presunción se va a extender a todos los efectos, inclusive la seguridad social. Porque cuando salió esta norma, ¿qué pasa con el artículo 4? Se está modificando porque expresamente lo remite la propia modificación. Reacciones frente a esta modificación. La primera reacción, ¿quién la tuvo? La justicia en lo laboral. Porque realmente para la justicia laboral esto implica un claro retroceso del principio protectorio, porque le está sacando fuerza a la presunción legal establecida a favor del trabajador. Ahí tienen un fallo, fíjense que salió creo que el mismo día que se publicó la ley, una cosa bastante particular que solamente se da en nuestro país. Cámara del Trabajo de Córdoba, 7 de agosto del 2024, se pronuncia, dice, la reforma del artículo 23 está en contra del principio protector establecido en la ley. Pero esto del ámbito laboral. ¿Está bien? Yo les hago unas reflexiones mías personales y después les cuento qué dijo la jurisprudencia de la seguridad social respecto a este tema en particular. La primera reflexión que tengo es que no se eliminó la presunción. ¿Está bien? Se reformuló, se limitó. Esto es importante porque si yo tengo una prestación de servicio puesta en favor de otra persona, se puede presumir que existe contrato de trabajo. ¿Está bien? Pero se limitó. Es decir,
En caso como los supuestos de servicios profesionales, que estaba de alguna manera en nuestra jurisprudencia establecido que si yo estaba demostrando que había una contratación de un profesional, en los profesionales se atenuaba esta presunción y ahora se está limitando. ¿Esto qué implica? Que hay una mayor diferenciación entre las relaciones laborales y los contratos de servicio u obra. Y esto implica que si nosotros estamos asesorando a un contribuyente, hoy sí tiene que dejar muy en claro a las empresas, a los contratistas, a cumplir con los requisitos formales de esa contratación civil. Es decir, tenés que hacer el contrato de locación de obra o servicio, tenés que emitir la factura correspondiente a ese contrato, efectuar los pagos bancarios, un poco para encuadrar en la excepción que establece la propia presunción. Y esto también, en mi opinión, va a llevar a que ARCA, la Administración Fiscal, deberá ser mucho más cauteloso. ¿Por qué? Porque antes lo que hacía era como una aplicación automática. Venía y decía, bueno, hay correlativa de factura, automáticamente presumía. No había una investigación exhaustiva de los hechos. Estas son las reflexiones que yo saco sobre la reforma. Como tenemos poco tiempo, voy medio rápido, pero igual todo esto lo van a tener en el material. Van a encontrar que hay 4 fallos que se han dado en el mes de diciembre y en el mes de febrero, diciembre del año pasado, febrero de este año, que empiezan a analizar el impacto de la reforma en materia previsional. Y obviamente con beneplácito para aquellos que asesoramos a los contribuyentes, cambiando un poco lo que venía diciendo la jurisprudencia. Hasta el año 2024, la Cámara era bastante firme que si vos probabas, era el contribuyente que tenía que demostrar que no se aplicaba la presunción del 23. Hoy los fallos son los siguientes. Fíjense este. Fallo Firmat Planauto, es una aplicación de una multa de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Estamos discutiendo multa, pero ¿qué pasa? Tanto el Ministerio como en su momento la Secretaría, para poder aplicar una sanción de multa por el incumplimiento a una obligación formal, lo que tenía que hacer era presumir que había existencia de contrato de trabajo. Entonces utilizaba la presunción del artículo 23 y precisamente 3 puntos. Dice, el organismo fundamentó su reclamo en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, así también como en el artículo 6 de la Ley 26063. ¿Y qué pasa? Consideró irrelevante toda la prueba ofrecida por el contribuyente. Esto es muy común. Dice, hay presunción. Usted, todo lo que me ofreció, a mí no me conmueve. ¿Está bien? Sale la Cámara y dice, ojo, porque hay una ley que regula la intermediación en el campo asegurativo, en tema de productores de seguro, como actividad autónoma. Por lo tanto, no puede aplicarse en forma automática la presunción del artículo 23 y hace arbitraria la decisión del Ministerio de Trabajo por no realizar una exhaustiva investigación. ¿Qué quiere decir esto? En mi opinión, es que manda al Ministerio de Trabajo o a la Administración Tributaria a tener que hacer más exhaustiva la fiscalización. ¿Está bien? Probame por otro medio. Es el que alega tiene que probar. El que formula un cargo, aplica una sanción. Esto es fundamental, creo que va a ser muy importante. Otra cosa importante, aunque les parezca mentira, en mi opinión, les voy a explicar por qué después al final, en la opinión del doctor Walter Carnota dice, adhiere a la decisión de los otros 2 jueces, compañeros de sala, dice, destaco que la reforma de la ley 27742 modifica la presunción del artículo 23, señalando que esta puede ser mal utilizada al ignorar su propósito de evitar fraudes laborales. Es una mención a la reforma. Que haga una mención a la reforma es muy importante. Les cuento por qué. La ley de bases también modificó la ley de procedimiento administrativo tributario. ¿Está bien? Eso lo tienen claro. Y el artículo 25 bis se incorporó una norma muy importante para la seguridad social. ¿Por qué? Porque elimina el depósito previo en los supuestos de multas. ¿Está bien? Es una norma que es automática. ¿Por qué? Porque es una norma procesal que no requiere ninguna reglamentación. Pese a la claridad de la norma, la Sala 3 ignoró desde mes de septiembre hasta inclusive 13 de marzo de hace 10 días atrás, estamos hablando de 13 días atrás, que el contribuyente que no haya depositado la multa le declara desierto el recurso. O sea, ignora la reforma. Entonces, que un juez de la Cámara advierta y diga, salió una ley, creo que es importante. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso del solve repet, porque si bien la sala 1 y la 2 lo están aceptando, la sala 3 sigue dictando fallo que si vos no depositas la multa, un absurdo, porque ya está la ley vigente, pero se los quiero comentar. Obviamente se resuelve hacer lugar a la apelación
y dejan sin efecto la multa aplicada por el Ministerio. Algo muy similar en el fallo del Plata, nuevamente la Sala 2, dice, fíjense los enunciados, la presunción debe ser el punto de partida de una investigación completa, en la que se analicen todas las pruebas relevantes. Es decir, Pérez, hay una prestación de servicio, demuéstreme por otros medios. El fisco no debió basarse únicamente en el acta, ya que conforme al principio inquisitivo, la autoridad administrativa debe dirigir el procedimiento y obviamente le ordena aprobar. Se denunciaron contratos de agencia bajo el Código Civil, vuelve, si hay contratos del derecho civil, no hay presunción. Entonces, por mayoría, declara la nulidad del procedimiento y deja sin efecto la multa aplicada. Otro tema, macizo del deseado perforaciones, una causa donde ya no está discutiendo una multa, estoy redondeando, una multa del Ministerio, sino de AFIP. Fíjense, el organismo no puede basarse únicamente en la inspección, vuelve a repetir. Estas presunciones no deben aplicarse como responsabilidad objetiva, vuelve a insistir con que la presunción hay que rodearla de otra prueba que permita justificar el ajuste o la multa que se aplique, declara la nulidad. Y por último, Empresas Sur, otra multa del Ministerio de Trabajo, es un fallo del año 2024. Esto lo traje porque además hay una disgregación al final que lo van a ver. El actual de la administración no puede subsumirse una mera revisación. Dice, esto no es una revisión contable, tiene que empezar a aprobar. Esto es algo fundamental. Creo que aquellos funcionarios del fisco van a tener, hoy no sé qué va a pasar porque la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, a partir del año pasado, quedó absorbida por la DGI, o sea que todavía se están de alguna manera formando los nuevos equipos, pero van a tener que tener en cuenta esta decisión, cambio normativo que es fundamental para nuestra materia. Y por último, ahí les puse, no se ve, quizás no se ve con claridad, pero dice, miren qué loco este fallo. Parte resolutiva, declarar formalmente inadmisible el recurso. ¿Está bien? Esto es la sala 3. Declara inadmisible el recurso para luego decir, hacer lugar al mismo y revocar la resolución cuestionada. Es como que está tan el grillé de ellos de rechazar, de declarar desierto porque no se paga la multa, no se paga, lo declararon inadmisible, con lo cual no podría hacer lugar al mismo, o sea, es contradictorio. Hubo un error de tipeo, no creo que nadie pida nada, pero les cuento, nosotros que estamos analizando el fallo, genera un poco de ruido leer estas cuestiones. Ahí tienen el código, ahí va a pasar seguramente, van a ver en pantalla el código QR o lo van a recibir con el material de la jornada, ahí van a poder tener más de 20 fallos sobre presunciones y los cuadros para que puedan tener acceso a lo que es el procedimiento. Bueno, les agradezco mucho y creo que con esto estamos abiertos a preguntas, así cumplimos con el horario pautado. Bien, quienes quieran enviar preguntas, está abierto el chat y los mismos que... Rige para impuestos. También rige a estos superior el plazo. Sí, Roberto, funciona exactamente igual. La administración fiscal es la misma, la impugnación se presenta ante AFIP, exactamente igual. Eso hay que tener en cuenta que si hay feria, en los plazos quedan. Sí, es exactamente la misma, es el mismo organismo. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar un tema que se ve bien ahí, sí. Que fue objeto de una investigación que hicimos con otros 3 compañeros que van a ver ahí en pantalla, María Cecilia Caloso, Gonzalo Tomasini y Agustín López Sarmiento. Yo hoy vine a representar al equipo. Fue el trabajo ganador de una competencia que hizo el segmento GIN de IFA, y un poco la idea hoy es presentarles las conclusiones de esta investigación. Como dice el título, el objeto de este trabajo fue analizar los problemas para determinación de la fuente de la renta por los ingresos derivados del trabajo personal de los nómadas digitales. Perdón, ahí va.
El objetivo de nuestro trabajo entonces fue primero determinar cuáles son los problemas que enfrentan los distintos estados a la hora de determinar la fuente de la renta, el trabajo personal de los nómadas digitales, sea que lo hagan en relación de dependencia o por cuenta propia. Y a su vez diseñar una propuesta que, digamos, abordara todos estos problemas y fuera superadora, a la vez que promueva este estilo de vida que nosotros entendemos que es muy beneficioso para los estados porque está probado que los nómades digitales, la realidad es que, por ejemplo, consumen más que un turista normal. Se hizo un estudio y en el 2023 hubieron más de 50 millones de nómadas digitales, de los cuales gastaron cerca de 767 billones de dólares, con lo cual eso muestra que cada vez más este estilo de vida va adquiriendo relevancia y es importante. Y es por eso que los estados empiezan a mirarlo con más detenimiento. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de nómadas digitales no me refiero a nómadas tributarios. El nómada tributario es aquella persona que básicamente se va moviendo entre estados con el objeto de minimizar su carga fiscal. Por ejemplo, decide residir en una jurisdicción de baja o nula tributación o quizás se va moviendo de país en país para no adquirir la residencia fiscal en ningún estado. El nómada digital, en cambio, es una persona que lo que hace es trabajar de manera remota, valiéndose de la tecnología de la comunicación y de la información, y su objetivo principal no radica en minimizar su carga tributaria, sino simplemente moverse entre los distintos estados para conocer, con fines turísticos, etc. Y esto es muy importante porque, como vimos, digamos, su objetivo no es escapar de los ojos del Estado, sino simplemente ir moviéndose con fines recreativos o de ocio. En ese marco detectamos 3 problemas. En realidad hay más, pero a los efectos de esta presentación voy a hablar de 3. El primero es el problema de la determinación de la fuente de la renta en el caso de los trabajadores, los nómadas digitales que trabajan en relación de dependencia. Y el problema que vemos en este caso un poco se replica en muchas otras rentas y tiene que ver con que se puede dar una superposición en la definición de lo que es fuente para cada estado y por ende que más de un estado considere que la renta del nómada es de fuente de ese estado. Y por otra parte, vemos que si se quiere, todas las normas de mayor aplicación a nivel internacional tienen como concepto subyacente, incluso la definición de lo que es fuente, cierta permanencia en un determinado estado. Por ejemplo, obviamente, cuando hablamos de residencia, estamos hablando de la permanencia en un estado con la intención de radicarse ahí, y ahí, digamos, no hay dudas de que se presupone un estilo de vida sedentario, pero también vemos que permanece o que existe esta premisa de estilo de vida sedentario en la definición de lo que es fuente, porque si vamos al artículo 15 del modelo de convenio de la OCDE, vamos a ver que la definición de fuente también parte de la premisa de la permanencia de ese trabajador o de esa persona en un determinado estado por más de 183 días. Solo en ese caso se va a considerar que hay fuente en ese estado. Con lo cual, ambos criterios de sujeción toman como punto de partida la permanencia en un determinado estado, y eso puede ser un poco anticuado si vemos los nuevos estilos de vida y vemos cómo el nomadismo está empezando a ganar un montón de terreno, especialmente post pandemia, donde la gente trabaja desde cualquier lugar del mundo. ¿Qué es lo más importante acá? Que el artículo 15 del modelo de convenio de la OCDE, y me refiero al artículo 15 porque es una norma digamos, internacionalmente aceptada para distribuir potestades tributarias, y vamos a ver que la noción de fuente, la fuente está en el lugar de trabajo. Y en este caso el problema está en que el nómada digital trabaja desde cualquier lado, no permanece suficiente tiempo en un determinado estado como para configurar un supuesto de fuente, o si lo hace, incluso el vínculo que tiene esa persona con ese estado es muy débil. Y para nosotros eso lleva a necesitar digamos, redefinir el concepto de lo que es fuente a los efectos de gravar las rentas de un nómada digital. Y en este caso, lo que entendemos nosotros es que es necesario considerar como nueva definición de fuente el lugar en el que reside el empleador, porque el empleador es en realidad quien se beneficia de estos servicios y por ende los afecta su actividad económica, y el vínculo con el estado de la residencia del empleador es mucho más fuerte que el vínculo que tiene el nómada con el estado que simplemente visita.
Por eso, digamos, la primera conclusión es que para estos casos, no para todos, pero para los casos del nomadismo digital, hay que repensar la definición de fuente. El segundo problema que vemos es que un nómada digital, a medida que se va moviendo entre los distintos estados, es susceptible de adquirir la residencia fiscal en cada uno de los estados que visita, y esto puede llegar a ser un problema, y puede llegar a desincentivar la permanencia del nómada en un determinado estado por más tiempo del que realmente querría estar, a los efectos de evitar configurar un supuesto de residencia fiscal. Y por último, es que los nómadas digitales que trabajan de manera autónoma, es decir, que no trabajan para un empleador, pueden configurar un establecimiento permanente en los términos del artículo 5 del modelo de convenio de la OCDE o del artículo 14, una base fija del artículo 14 del modelo de la ONU, en cada uno de los países que visita. Entonces, estos son los tres grandes problemas. Por eso, lo que nosotros propusimos es crear como un nuevo estatus jurídico, que es el de la residencia fiscal digital, que no se superpone con el de la residencia fiscal tradicional, y que básicamente parte de un instituto que ya existe en el derecho, que es la visa digital, que está empezando a proliferar en un montón de estados, que lo que han empezado a hacer es otorgar visas, incluso Argentina lo hace, visas digitales a nómadas para que trabajen en un determinado estado bajo, digamos, el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, la idea es tomar esta visa digital y utilizarla a los efectos de adquirir un nuevo estatus, que es el de residencia fiscal digital, que le daría al contribuyente, al nómada, la posibilidad de tributar bajo un régimen simplificado que es de sometimiento voluntario. Y esto va a marcar la relación entre los tres estados que nosotros consideramos que se pueden llegar a superponer y a generar supuestos de doble o múltiple imposición, que son, primero, el estado de la residencia, que es el estado de la residencia tradicional, como ya lo conocemos, de la persona del nómada. Luego el estado de la fuente, que para nosotros, como dije, debería ser el estado de la residencia del empleador, del nómada digital. Y por último, el estado receptor, que es el estado en el que acoge al nómada digital durante la vigencia de la residencia fiscal, de la visa digital. El objetivo entonces es solucionar los tres problemas que vimos. Respecto a la dificultad de la determinación de la fuente, el problema se soluciona con una predistribución de las potestades tributarias entre los estados involucrados, que ahora lo voy a explicar en un poquito más de detalle. Segundo, la potencial adquisición de dobles o múltiples residencias fiscales en cada uno de los estados que el nómada visita. Este régimen lo que prevé es que el estado receptor se va a abstener de considerar los días de vigencia de la visa digital a los efectos de configurar o de computar el plazo para la residencia fiscal tradicional. Y respecto a la posible configuración de un EP o base fija, en el caso de los nómadas digitales autónomos, el estado receptor va a renunciar expresamente a considerar que por su estadía en el país, el nómada ha configurado un EP o base fija siempre que esté vigente la visa digital. Bien, los beneficios de esta propuesta es que primero aseguran una recaudación mínima en concepto de impuesto a la renta en el estado receptor, porque el nómada digital en el estado receptor, al recibir el permiso de permanencia con una visa digital, va a tener que adherir a un régimen simplificado de tributación, que ahora voy a explicar muy brevemente. Evite supuestos de múltiple imposición, porque impide que la persona, por su mera estadía en el país, adquiera la residencia fiscal tradicional. Aumenta la recaudación de otros tributos como los indirectos, porque al permanecer más tiempo en un determinado estado, el contribuyente, el sujeto en realidad, tiende a consumir más y por ende el Estado aumenta su recaudación de tributos indirectos y obviamente brinda certeza y seguridad jurídica. ¿Cómo funciona este esquema en el caso de los nómadas digitales en relación de empleo? Vamos a tener los tres estados, el de la residencia, el receptor y el de la fuente. El estado receptor va a otorgarle la visa digital al nómada, va a gravar con un impuesto relativamente bajo las rentas de ese nómada y a cambio va a renunciar a considerar el plazo de vigencia de la visa a los efectos de la residencia fiscal tradicional. Y a cambio, el estado de la residencia tiene que permitir el cómputo del pago del impuesto en el estado receptor a cuenta del impuesto que corresponda al estado de la residencia. Y entre el estado de la fuente y el estado de la residencia va a seguir rigiendo el actual artículo 15 y 23 de los modelos de convenio para evitar la doble imposición, solo que con las salvedades que ya les expliqué respecto de lo que se define fuente según el artículo 15 de los convenios. Cuando estamos hablando de nómadas digitales autónomos, en cierto sentido, el estado de la fuente desaparece porque no existe el estado de residencia del empleador.
Y el estado receptor y el estado de la residencia se van a regir por el régimen simplificado y el actual artículo 7 y 14, 7 del modelo OCDE y 14 del modelo de la ONU. Y el estado receptor va a cobrar este impuesto que va a ser tomado a cuenta en el estado de la residencia, y a su vez el estado receptor va a renunciar a considerar el plazo de permanencia en ese estado a los efectos de la configuración de un establecimiento permanente. ¿Cómo se adquiere el estatus de residente fiscal digital? Como les expliqué, con una visa digital que le da ciertos beneficios al sujeto, le da un estatus y una, digamos, seguridad jurídica a cambio de cumplir ciertos requisitos y condiciones, también en miras a evitar supuestos de abuso. El régimen simplificado entonces va a estar compuesto por dos componentes: el anticipo que se abona al momento de la concesión de la visa, y básicamente toma como base imponible las rentas anuales devengadas y percibidas por la actividad en el año calendario anterior, o un monto fijo lo que sea mayor. Y luego el exit tax, que aclaro para los constitucionalistas que no es un impuesto por salir del país, sino es un impuesto que le pusimos de esa manera, pero es un impuesto que se abona al momento de finalizar la visa digital, y va a tomar como base imponible las rentas devengadas y percibidas por su actividad durante la vigencia de la visa, y si corresponde devolverle algo de lo pagado en concepto anticipo, se lo tiene que reintegrar al nómada. Obviamente esto va a requerir de gran coordinación internacional. Obviamente ya hemos visto otros precedentes en el ámbito internacional, por ejemplo con el convenio multilateral, pero bueno, básicamente va a requerir o modificar los convenios para evitar la doble imposición ya vigentes, o celebrar nuevos con estas consideraciones, tomar medidas multilaterales, por ejemplo, como el instrumento multilateral que modifique todos los convenios de una sola vez. Y ¿qué es lo que deberían tener en cuenta estas modificaciones? Primero, incorporar en el artículo de definiciones de los convenios el concepto de nómada digital, visa digital y residencia fiscal digital. Modificar el artículo 15, de modo que el estado de la fuente sea el estado de la residencia del empleador. Prever reglas antiabuso, por ejemplo, que el estado de la residencia no puede ser considerado un país de baja o nula tributación. Mecanismos de atenuación o eliminación de la doble imposición, por ejemplo, permitiendo en el estado de la residencia que se tome a cuenta el impuesto pagado en el estado receptor. Y por último, obviamente, un régimen de intercambio de información, sobre todo para evitar el abuso de este régimen especial, evitando que se puedan superponer, que una misma persona tenga el estatus de residente fiscal digital en más de un estado. Bueno, esa fue la presentación. Fue un poco rápido, perdón. No sé si alguno tiene una pregunta. Sí. Sí. La primera pregunta es, mencionaste el mecanismo para evitar la doble múltiple imposición, que era tomarse a cuenta en el estado en el cual tiene residencia permanente. Residencia fiscal tradicional. El impuesto pagado en el estado receptor, digamos. También mencionaste que los nómadas digitales dejan bastante plata en aquellos estados que visitan. Entonces me preguntaba si ustedes habían previsto la posibilidad de que los estados empiecen a competir para atraer a esos nómadas digitales, y que se empiece a formar una especie de carrerita a ver quién le da mejores condiciones para atraer el trabajo a esos lugares. Es que de hecho ya sucede, y la OCDE empezó a advertirlo porque muchos países empezaron con este régimen de visas digitales dando beneficios impositivos como exenciones totales, y justamente por eso la OCDE dice: ojo, es necesario coordinarnos para evitar esta competencia fiscal nociva, que es básicamente lo mismo que pasa con, no sé, con los paraísos fiscales. O sea, es exactamente lo mismo, pero en favor de los nómadas. Y por eso mismo, de hecho, la OCDE sacó un comunicado advirtiendo que era un problema que los estados empezasen a tener estos regímenes tan benévolos con los nómadas digitales. Sí. Por eso es necesario sí o sí la coordinación. Florencia, te preguntan en el chat si existe la posibilidad de una doble no imposición. Sí, existe. Perdón, acá. Hay supuestos de doble no imposición. No entré mucho en detalle en qué pasa en esos casos, pero la verdad es que en el sistema creamos normas
creamos, entre comillas, normas antiabuso para evitar que puedas gozar de este beneficio de tributar una alícuota quizás muy baja en el estado receptor, si a su vez no sos residente fiscal, por ejemplo, de un estado que a su vez no esté incluido entre la lista de estados de baja o nula tributación. ¿Otra pregunta? Ay, no las veo. Ah, perdón, pensé que me decías el chat. Perdón. Sí, no. No, primero sorprendido por lo novedoso del tema, que no lo conocía, y en medio de estas acciones de la OCDE para alcanzar con un impuesto mundial, un 15%, etcétera. Pero pensaba en tu ejemplo, supongamos un director de una sociedad anónima, que podría ser un nómada digital. Y en mi ejemplo, recorre... Sería un autónomo. Sí. Ponele. Entiendo yo que encuadraría en tu caso, ¿no? Y digamos que vive alternativamente en 14 países. Sí. Va y viene todo el tiempo. Y es director en un país número 15 que no visita nunca. Si seguí bien el razonamiento, esa renta tributaría en el país número 15, donde jamás pisa, por ejemplo. Lo pongo en un extremo porque a veces en los ejemplos extremos se entiende, o hay un defecto en mi comprensión, o el ejemplo que puse no es bueno. No. Pero podría ser eso. Creo que en realidad el país número 15 sería, en nuestra definición, el país de la fuente. Claro. Porque sería el país en el que se afecta, en realidad sería el país en el que se utilizan los servicios prestados, sería el país beneficiario efectivo de esos servicios, es a donde se afectan esos servicios. Entonces, según nuestro criterio, esa sería la fuente. Pero a su vez se supone que esta persona debería tributar en el país de la residencia fiscal tradicional y en el de la residencia digital, si es que la tiene. Supongamos que lo tiene. Entonces, no, se supone que no. Entonces deberías pagar el impuesto en el país, en el estado receptor. Sería, por ejemplo, una alícuota relativamente baja, un 8%, y ese impuesto puede ser tomado a cuenta en el estado de la residencia, y a su vez en el estado de la residencia va a seguir pudiéndose tomar a cuenta la retención en la fuente, como siempre, como sucede ahora, digamos, por aplicación de los convenios y de las normas tradicionales con esta dicotomía fuente-residencia. Pero en ese caso, ese país que vos estás mencionando, el país número 15, sería el de la fuente, que es donde se van a afectar, donde se van a utilizar los servicios. Que sería como medio un extracto una extracción del concepto de utilización efectiva del IVA, por ejemplo. Claro, sí. Una idea así. Porque nos parece que tenés, exacto, como tenés más relación entre ese estado, entre ese estado y ese trabajo, que entre el estado que ocasionalmente el nómada visita y ese trabajo, que en realidad no tienen nada que ver, si te lo pones a pensar. La persona puede estar hoy en Seychelles, mañana en Nueva York, y digamos, no tiene suficiente vínculo económico ese estado con ese nómada para considerar que esa es la fuente del trabajo para nosotros. Por eso la fuente del trabajo tendría que estar donde se usa ese trabajo. Es polémico, pero... Es felizmente bien por él. Y la línea. Eso. Interesante, ¿no? Muchas gracias, ya cerramos. ¿Está compartiendo? Un segundo. Hasta pues. Ampliar, ¿eh? Bueno, yo les voy a compartir un poquito de una investigación que hice. La verdad que más que conclusiones o aseveraciones para hacer, tengo algunas inquietudes para compartir con ustedes, para ver si les pasa lo mismo. Que finalmente estaba muy seguro de la hipótesis sobre la cual iba a trabajar, y sí, la hipótesis resultó confirmada, pero en el medio me encontré con un montón de preguntas que de entrada no había visualizado, como a veces nos previenen en las materias estas de metodología de la investigación, que nos puede pasar, que en el camino nos encontramos con algunos tropiezos o
o cosas raras, que fue exactamente lo que me pasó a mí. El tema al que yo me voy a referir tiene que ver con los agentes de recaudación, los sistemas de recaudación de impuestos locales en la fuente, eh, particularmente el SILCREP, que está hoy en todos los medios por la problemática de la acumulación de los saldos a favor. Se están conociendo muchas medidas cautelares por las cuales se suspende el sistema que administra la comisión arbitral, debido a que, bueno, termina de ocurrir una tergiversación de las alícuotas porque se paga un impuesto más caro del que legalmente se debe, en definitiva, ¿no? Uno de los distintos componentes que contribuyen a ese cuadro de situación es que los regímenes de retención locales de impuestos sobre los ingresos brutos han tenido una vocación expansiva para establecer sujetos de retención con diversas características, con poca precisión en las normas que se utilizan, con mucha delegación en facultad de los fiscos locales, por vía reglamentaria, es decir, por cosas que uno podría objetar técnicamente desde el derecho, particularmente el derecho administrativo, pero principalmente porque el objeto, la intención de los fiscos más agresivos, Misiones, Mendoza, Catamarca, ha sido la de establecer que tienen que actuar como agente de retención incluso sujetos que no estén dentro de la provincia. Es decir, sujetos que están ubicados fuera de ella. Es decir, el fisco local, a través de una resolución administrativa, se ha propuesto establecer, nominar como como agentes de retención a sujetos que no están físicamente emplazados dentro de la provincia. De hecho, algunas redacciones son más groseras, otras son menos groseras, pero las más evidentes dicen cualquiera sea el domicilio principal o legal del sujeto nominado. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con que eso también contribuye, ¿no?, al cuadro, al cúmulo de retenciones que se van formulando. Es uno de los tantos problemas que tiene el CIRCREP. Entonces, frente a ello, se plantea la pregunta natural que ¿pueden hacer eso los fiscos locales? O sea, ¿pueden trasvasar los límites de la provincia y establecer este tipo de obligaciones para sujetos que no están ubicados en ella? Y la respuesta es bastante lineal. Uno podría afirmar con bastante confianza que no. Hay un viejo precedente de la Corte Suprema, una cosa que promovía la Asociación de Bancos en materia de medidas cautelares, donde estableció que la doctrina de ese precedente es muy lineal, en el sentido que ninguna provincia puede legislar si no es con referencia a las cosas y a las personas que se hallan dentro de su propia jurisdicción. Es decir, que esta doctrina, que se estableció para otro tema, para medidas cautelares también fiscales que arbitrariamente y en sede administrativa imponían los fiscos, la Corte dijo, no puede ser que una manda administrativa, más allá de que esté intrínsecamente mal por su naturaleza, pueda surtir efectos en un sujeto que está emplazado en su territorio. Y puso en su recto quicio las cosas con esta jurisprudencia. Esta misma jurisprudencia, traspasada, llevada, traspolada al tema de agente de retención, indica que, bueno, es un exceso de los fiscos establecer a estos sujetos extraños a la jurisdicción como agentes de retención. Entonces, básicamente con esto uno podría concluir fácil que esas nominaciones de agentes son inválidas. Con lo cual, esto no ofrecería mayor dificultad, está tomado así. Esto tiene mucho desarrollo jurisprudencial en la provincia de Tucumán, donde hay un leading case que es Banco Comafi, donde justamente se puso en consideración todo esto en base al principio de territorialidad, que es el vértice de la investigación que yo hice. El tema es que en el camino con lo que me encontré fue con que en definitiva esta nominación que hacen los fiscos locales con respecto a estos sujetos no es a título de tributo, sino a título de carga pública. Es decir, hay una caracterización de los agentes de recaudación no ya como sujetos de impuesto o sujetos por deuda ajena, en la terminología que normalmente usamos, sino como responsables de una carga pública. Con lo cual, esto a mí fue lo que me movió un poco la estantería, porque una vez es apurado cuando enseña el derecho tributario sustantivo en el grado, dice, bueno, y los sujetos por deuda propia, los sujetos, los sustitutos y los responsables por deuda ajena son estos, y uno mete ahí a los agentes de retención, y la verdad que no sería técnicamente correcto, o por lo menos hay otra forma de verlo. Obviamente esto remite a una discusión conceptual acerca de que si uno se enfila más a
a la postura de Villegas, donde él no está de acuerdo con esto y dice, bueno, lo que importa es el destinatario legal tributario, el destinatario legal tributario es el que la ley menciona, si la ley lo menciona como sujeto, si la ley lo menciona como sujeto, es sujeto y punto, ese es el enfoque de él, pero la verdad es que por otra parte, la acepción de la agente de retención como que tiene a cargo una carga pública tiene mucho asidero, porque en realidad la obligación que tiene no es una obligación de pagar tributos, sino una obligación de hacer, es decir, de retener o de percibir. Es una prestación no de dar sumas de dinero, que es el núcleo de la obligación tributaria, sino una obligación de hacer. Y tiene algunas características que son que puede percibir una remuneración por esto, no hay regímenes vigentes que lo establezcan, pero nada impediría que sea así. Como regla no puede compensar sus obligaciones fiscales con las obligaciones del contribuyente por el cual está haciendo la retención, la percepción. Existen causales de excusación, es decir, la gente puede decir, no, yo en este tema, por estos motivos, no puedo actuar como tal, podría ser. Y otra característica es que incluso sujetos que son exentos del impuesto de que se trate pueden estar obligados a hacer la prestación de retener o de percibir. Con lo cual, esto apunta a una caracterización que saca a estas personas del elenco de sujetos que uno normalmente menciona como sujetos de la obligación tributaria, bien que como responsables de deuda ajena. Y esto es un problema porque si uno mira las normas de procedimiento, normalmente la pedagogía de estas leyes están tratados así. Y si uno busca la jurisprudencia de la Corte, no es tan sistemática la definición. Hay algunos viejos precedentes que se refieren a estas personas como responsables, y sin embargo, en la jurisprudencia más reciente ya hay como un cuidado, me parece, no hacerlo de esa manera, sino que se refiere a personas que tienen un deber, dice la Corte, de hacer determinada cosa, hasta que finalmente, más recientemente en el tiempo, creo que es el fallo de Sur del año 2004, dice, bueno, lo que tienen es un deber no contributivo, y en la disidencia de ese fallo se habla específicamente de que lo hacen a título de carga pública fundada, en la disidencia, no, perdón, en el dictamen al que se remite la Corte, a título de carga pública justificada en el poder de imperio del Estado. Poder de imperio sí, más no poder fiscal, ¿no? Que sutilmente son diferentes. Esto tiene distintas consecuencias, esta categorización. Primero, que la convierte en un problema no ya tanto del derecho tributario sustantivo, sino un problema del derecho tributario formal o del derecho administrativo en todo caso, haciendo aplicables principios de derecho administrativo de manera preponderante. Y en particular el hecho de que la territorialidad que nos interesa no es la territorialidad del impuesto o del sustento territorial del impuesto, sino la territorialidad de la norma tributaria, en el sentido de que una norma que está dictada por una jurisdicción no puede producir efectos fuera de ella. Este es el principio de territorialidad o de aplicación espacial de la norma, ¿no? La segunda consecuencia que tiene es que si esta persona, este agente, no es sujeto, es decir, está fuera no lo podemos considerar sujeto de la relación tributaria, es difícil explicar la solidaridad que normalmente se establece para estas personas. Es decir, si no es una obligación mancomunada, ¿puede haber solidaridad? No, porque la obligación del contribuyente es a título de tributo y la obligación del agente es a título de carga pública. Entonces, técnicamente no habría solidaridad de la solidaridad del Código Civil referente a las obligaciones mancomunadas. Bueno, estas son algunas preguntas que abre este tema. Otra pregunta que abre este tema es, bueno, ¿qué pasa con los contribuyentes de convenio? Esta conclusión general, ¿se aplica también a los contribuyentes de convenio? ¿Tienen alguna particularidad? Bueno, ahí pasa la discusión acerca de qué alcance o qué función cumple el convenio multilateral. Si el convenio multilateral está pensado, está concebido para el parto de materia imponible en las distintas jurisdicciones, sus efectos se circunscriben a eso. En mi opinión, la conclusión a la que llegué es que no les da radicación, no le da una chapa patente de la provincia. Si no está físicamente en la provincia, por ser contribuyente de convenio, no lo habilita a ser cooptado como agente de retención, si no tiene domicilio o sede o filial o algo ahí. Esto le interesa particularmente, ¿no?, el tema principalmente a los bancos que son como las víctimas privilegiadas de este tema, ¿no? Y por último, la última arista, para respetar el tiempo, la última arista que plantea este tema es estos defectos que en todo caso hay en la designación de estos agentes, ¿dónde se deben discutir, dónde se deben plantear?
las medidas cautelares a que yo les refería se están utilizando en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, pero es medio extraño porque hay un montón de jueces federales que están pronunciándose sobre la Comar y el convenio multilateral, el impuesto sobre los ingresos brutos. Es como medio extraño. Obviamente los contribuyentes intentan apuntar hacia a la competencia originaria de la Corte. La Corte viene como siendo un poco renuente en eso. Había uno ahora de encabezado por la Asociación de Bancos, donde lo habían planteado y decían, bueno, se suscita competencia contra la provincia de Formosa, se suscita competencia originaria porque la materia es federal y hay demandado una provincia, pero no está tan claro para mí que la materia sea federal, que no se pueda resolver por la aplicación de las normas de derecho público local. Hay que ver bien cuál es la índole de los agravios que se están planteando. Lamentablemente, este caso no vamos a conocer. La Procuración había dictaminado que correspondía a la competencia originaria, pero se desistió porque la provincia de Formosa revirtió a nivel reglamentario el horror que tenía de que podía extenderse a cualquier sujeto y dijo, no, solamente a los bancos que tengan sedes o filiales en la provincia. Con lo cual quedó abstracta la cosa y no vamos a conocer la opinión de la Corte acerca de su competencia ni tampoco sobre el fondo. Y finalmente lo que pasa, la pregunta es, y que también incido sobre la competencia, es, ¿están las provincias concernidas en este tema o es un problema entre el contribuyente y la Comar, la que administra el sistema del CIRCRA? Si las provincias están interesadas, como hasta ahora lo vienen planteando a través de excepciones, dicen, yo estoy interesada porque el resultado final es mayor o menor impuesto para mí o en las condiciones que yo fijo. Bueno, hay una provincia forada con derecho a ser demandada ante sus propios jueces o en su defecto ante la Corte. Entonces eso también hace que pueda verse desplazada la competencia en favor de la Corte Suprema, que personalmente pienso que debería tomar este tema por las astas y decir, bueno, pongamos un poco de orden en este sistema de las retenciones y de los saldos a favor. Bueno, eso es un poco la síntesis. Si alguno me quiere preguntar algo. ¿Preguntas? Pues mejor. Adelante, adelante. Este tema, en mi opinión, se ha complejizado en exceso, diría que artificialmente, por necesidad de caja de las provincias. Claro. Y para mí tiene una solución extremadamente sencilla. Y el problema que lo traba es de índole política, no técnica. Y concretamente, la Comisión Arbitral tiene una resolución 15/2023. La Comisión Arbitral estableció en una norma cuáles son las pautas para agentes de retención y de percepción. Entonces, si tuvo facultades para establecer esas pautas que están establecidas escritas, no veo ninguna razón que impida incorporar, extender las limitaciones y agregar tu presentación, digamos, sintéticamente para impedir que sujetos sin territorialidad no actúen como tal, y además voy por más, que no se retenga o percibe a sujetos que tengan saldos a su favor y sean acreedores de los fines. En ese sentido, me tocó trabajar en eso e hicimos presentaciones formales a la Comisión Arbitral y tuvimos entrevista con el presidente de la Comisión Arbitral, María Capelano. Él conoce el tema, esto se debatió, pero por alguna razón, no es el caso ahora, no excede lo técnico, por alguna razón no avanza. Con lo cual, por más que hagamos el más profundo debate técnico, que me parece que no es de teoría impositiva de fondo, sino de implementación, si no hay una voluntad política y una orden directa para hacerlo, esto no se va a poder solucionar, y entonces va a haber un trabajo, yo llamo artificial, de litigación inútil, un dispendio de recursos, de dinero, de cerebro, por un capricho basado en necesidades de caja que comprendo, porque entiendo al ministro de Economía de cada provincia. Pero para sintetizar, me parece que si hubiera coincidencia en esta postura, me parece que el camino que hay que insistir es en modificar el artículo 168 con un pequeño parrafito y se arregla todo.
Eso, yo diría que más que una pregunta es una complementación de tu excelente presentación. Gracias. Quiero mucho de esos grupos. Yo lo defino como un robo legal de hormiga. Problema de esto. No es las normas, porque el principio de territorialidad no sirve para nada. El problema dónde está. Que no hay una sanción para con los fiscales. Porque lo único que pueden solicitar la sanción son los contribuyentes. Pero yo le pregunto, ¿quieres usar un juicio? Tenés un recurso de repetición por 10 pesos, por 20, por 30. Si sumamos, gente enorme, ahí tienen la recaudación. Y no solamente el problema lo tiene la gente de recaudación, sino también el contribuyente. Yo tengo inscrito en convenio, compro algo y me retiran de provincia. ¿Qué tiene que ver? Tengo un cliente de capital, me transfiere, me retiene en provincia. Y el sujeto territorial, ¿dónde está? Ah, te lo tomas a cuenta, te dicen. Ok, y el saldo que no se actualiza, ¿a quién se lo damos? Y que encima solo sirve para pagar para adelante, no para atrás. Porque si yo debo, por ejemplo, en diciembre, saldo de libre de IVA, sí puedo pagar para atrás, pero con ingreso bruto, solo para adelante. Y se acumula y se acumula. Ahora, el problema pasa que el principio de territorialidad no se aplica porque, como dice el colega, es un dispendio judicial. Voy a Santa Fe a dar un curso cargo nafta, percepción de ingreso bruto a Santa Fe. Yo con esto. Ah, porque yo supongo que tu territorialidad me lo da el gasto, me habilita. Entonces, sumado a que tampoco hay algo unificado, porque muchas veces vos vas en mi ejemplo, vas a Santa Fe, compras algo y te perciben. Meses después, vienes a Santa Fe, tienes jurisdicción. Abrite la jurisdicción. Pero fui una vez, el gastito del combustible me dio sustento. Entonces, para lo que quieren se agarran del sustento, sí, pero para lo que no, no. Tampoco hay algo, como por ejemplo, tipo i-ventanilla, donde estén todas las notificaciones de cada jurisdicción que yo estoy inscrito, con la que tengo, en un solo lado. Y un cliente tiene 24 jurisdicciones, 24 domicilios al que ir abriendo. Otro tema también importante, cuando se hace la liquidación de ingreso bruto anual, 24 jurisdicciones hay que ver qué impuestos se impactó a cada jurisdicción. Y con los saldos del IVA, bien, gracias. Si vos debes, obviamente, eso está bien, pero si debes en Tucumán, no puedes compensarlo con Buenos Aires. Entonces, no solamente el que se embroma es el agente, porque la gente muchas veces se equivoca y las multas son terribles. En Buenos Aires, tomar la casa, tomar la llave del negocio. Sí. Porque considera que le están robando. No me equivoqué, no, acá no hay doble culpa, no hay nada. Hay una sanción enorme. Eso es el descargo que yo tengo, que no hay una coordinación más central donde uno también se podría quejar, porque si no, yo tengo 7 provincias con saldo a favor, tengo que hacer 7 recursos de repetición, suerte. 7 legislaciones distintas, 7 suertes distintas. ¿Y por qué tengo que depender yo como comerciante de la suerte o de la voluntad de la jurisdicción? Que obviamente algunas son más propensas a inspección. La ecuación es repetición igual a inspección. Ese es medio como el descargo que yo hago con esto. Que hay un abuso donde están las normas, pero que al ser hormiga, nadie las hace valer. Ese es el la bronca que tengo de ingresos. Querido comentario, solamente comentar un caso, porque tuve 2 clientes que les pasaba algo, Mariano, pareció lo que comentabas recién. En este caso, empresas de transporte, no bancos, que por ejemplo no dejan más cargas en emisiones. No van. Entonces, a todos sus clientes que tenían supermercados, incluso que atienden nacionales, estoy hablando de empresas de transporte grandes, decían, yo no te llevo ningún depósito de emisión. Te dejo la bancaria ancha. Y otra interesante, entonces una pregunta me llamó la atención cuando hiciste la distinción entre la carga pública y el responsable como deuda ajena,
que mencionaste por ahí que una empresa podría pedir algún tipo de compensación por el trabajo que hace para la provincia. ¿No? Estoy hablando, por ejemplo, de una pequeña y mediana empresa que, supongo que será tu caso, en donde vos tenés que tener 4 personas liquidando retenciones, percepciones para los distintos fiscos y Todo lo que se cambia todo. lo agarpás todo vos. Bueno, Existía una norma a nivel nacional que retribuía a los agentes de retención. Acá me señalan que son muchos años y me lo están marcando, pero bueno. no, técnicamente si nos pagan por... Pero no. bueno, Marisa, tener la memoria para acordarme de la resolución. Si nos pagan por presidir una mesa de comicio, digamos, por estar todo el día ahí juntando votitos, mutatis mutandi debería ser pagadero. Pero bueno, el criterio. El criterio de unificar con todas las jurisdicciones los criterios para la aplicación de percepciones. ¿Sí? Que se pongan de acuerdo en cuáles son los criterios para no estar uno aplicando el régimen de retención y percepciones, lugar de destino, lugar de entrega. Pero bueno, ya esto se vino hablando el año pasado, así que no sé qué va a pasar, pero por lo menos. Mañana tenemos hay una reunión en la Cámara que va totalmente. No sé si por eso. Va el presidente de la Comisión Arbitral para ir. Esto se empuja mucho, ¿no? Cerramos. Sí. Bueno, perfecto. La verdad, muchas gracias a todos y a todas por participar, a los oradores, que fueron 3 temas muy interesantes que abren también al debate. Así que muchísimas gracias por participar. Recordarles que junto con el certificado de asistencia también se va a estar enviando. Y también recomendar el libro del doctor Whitehead, que también es sobre este tema, presentado el año haciendo el sorteo del libro de la... me pasan sus datos, nombre y apellido, y realizamos acá el sorteo a través de una aplicación. Muchísimas gracias de nuevo por participar, a los oradores, a quienes coordinaron también esta... Gracias.